Bueno, hermanos, ¿ya estamos todos ahí en Jonás? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, Jonás capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Voy a leer estos versículos, después vamos a tener una oración. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. En esta hora, hermanos, quisiera hablar por un momento, Jonás huyendo de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Dios eterno, en esta hora de la noche, Padre, una vez más llegamos delante de tu presencia a través de los méritos y de la sangre de Cristo, rogando, Señor, pidiendo por favor que puedas hablarnos en esta noche por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dar el discernimiento y iluminarlos para comprenderla, puedas abrir nuestro corazón, Señor, y pueda quedarse ahí atesorada al resto de nuestras vidas, y que podamos salir de aquí diferentes a como vinimos, Señor. En el nombre de Cristo doy gracias y pido, amén y amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí un jueves más. Yo creo que cada vez que estamos en un servicio, en un culto, es una victoria el que estemos aquí. Hay pendientes, hay cosas, hermanos, algunas veces que nos jalan o que nos detienen a quedarnos en casa o en otro asunto mandado, pero gracias a Dios porque estamos aquí. Y esa es una bendición y es una victoria. Yo a los 19 años, hermanos, aprendí algunas cosas, como no negociar con Dios un culto. Yo no negocio con Dios, hermanos, un culto, ¿verdad? Un jueves o un domingo o algo. Al menos, hermanos, que también cabe de ser prudente. Si usted se está medio muriendo, ¿verdad? A lo mejor, pues, oye, no puedo ir, ¿verdad? Pero es de entenderse. El diezmo yo no lo negocio con Dios, la ofrenda yo no la negocio, predicar el evangelio yo no lo negocio. Hay cosas, hermanos, que no se deben de negociar con Dios, simplemente hay que obedecerlas, ¿verdad? Ahora, hermanos, Jonás, el capítulo 1, dice la Biblia, lea conmigo por favor el versículo número 1. Vino palabra de Jehová. Si está ahí, hermanos, si puede leer conmigo por favor. Vino palabra a Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás, hermanos, es considerado como un profeta originario de Galilea, en el reinado del norte. Usted puede recordar, hermanos, que David, y luego después su hijo Salomón, y luego su hijo Roboam, y después, hermano, en Roboam se divide el reino del norte y el reino del sur, que es Judá. Jonás, hermanos, era un profeta del reinado del norte de Israel. Jonás, hermanos, también es considerado como un profeta menor, pero no es porque él sea menor a los demás profetas, sino es solamente considerado como menor por una extensión, hermanos, o un contenido menos de 4 capítulos a comparación de Isaías, Jeremías o Ezequiel o entre otros. En el Nuevo Testamento, hermanos, al libro de Jonás se le considera como la ley y los profetas. Jonás, hermanos, en el libro de Jonás nos demuestra algunas cosas. Nos demuestra, hermanos, claramente que el Dios de los hebreos se preocupa por la salvación de todo el mundo, aún de los ninivitas, que era un pueblo asirio, hermanos. Nínive era la capital de Asiria, eran enemigos de Israel, hermanos, eran idólatras, sacrificaban a sus hijos, eran paganos. Dice Nahum, hermanos, si me acompaña por favor a Nahum, hay más adelantito, por favor. Miren cómo describe Nahum, hermanos, a Nínive. Nahum capítulo 3, hermanos, versículo 1, por favor, acompáñame en su Biblia. Nahum, Jonás, hermano, hay más adelantito unas hojitas en su Biblia. Nahum capítulo 3, versículo 1. Fíjense, hermanos, cómo describe el profeta Nahum a Nínive. Dice: ay de ti, ciudad, ¿cómo dice, hermanos? Sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Si está ahí, hermanos, Nahum 3:1 dice eso. Lea conmigo: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Nínive, hermanos, ¿cómo estaba Nínive? ¿Llena de qué? De mentira, de rapiña y aparte sanguinaria. Y Dios, hermanos, le dice a Jonás: ve a Nínive.
nos demuestra, hermanos, a un Dios de amor que demuestra su amor, hermanos, por la salvación de todo individuo, aún de los ninivitas. Dice la Biblia que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y esa verdad es Jesucristo, porque Jesucristo es camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Los marineros, si usted leyó, hermanos, dice que cada uno clamaba a su Dios, pero ni un Dios hizo nada. Y van a buscar a Jonás. Dice, clama a tu Dios a ver si Él. Y el mundo, hermanos, clama a sus dioses el 12 de diciembre y entre otros, pero ni un Dios de eso salva. El único que salva es Cristo. Amén, hermanos. También Jonás, hermanos, nos demuestra que Dios, escuche, tiene una voluntad perfecta para nosotros, para usted y para mí. Pero esta, hermanos, es estorbada en nuestras vidas si tenemos actitudes de desobediencia y rebeldía al hacer nuestra voluntad y no su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Por medio de Jonás, hermanos, también Cristo Jesús es representado en su resurrección como Salvador y Señor. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gloria a Dios, hermanos, porque Cristo sí vivió, sí murió y sí resucitó. Y esto lo tipifica aquí Jesús. Recuerda al profeta Jonás, así como estuvo Jonás, van los fariseos a interrogarlo, danos una señal. Dice, esta generación maligna y perversa demanda señal, pero señal no se le era dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como lo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o tragado por este pez en lo profundo del agua, dice, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Y lo que pasó el tercer día, hermanos, cuando los discípulos fueron a buscarlo, fue Pedro, ¿verdad? Y luego después fue Juan, y Juan lo alcanzó. Dicen por ahí que Pedro tenía primera y segunda, y Juan tenía primera, segunda y tercera, y lo arrebasó, y llegó y la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Por medio de Jonás, hermanos, Cristo Jesús es representado en su resurrección. Dios, hermanos, le da a Jonás una instrucción, un mandato, un llamado, un ministerio de ir ¿a dónde? A Nínive, y predicar y proclamar que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y a usted y a mí se nos ha dado un mandato, ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque de aquí a muy pronto Cristo va a venir y este mundo será negado en fuego y no será más. Pero aunque el cielo y la tierra pase, su palabra no pasa. Y el misma instrucción, el mismo mandato que Dios le da a Jonás es el mismo que nos dio usted y a mí. Ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad llena de mentira, llena de rapiña, llena de inmoralidad, llena de engaño. Ve, porque yo los amo y yo también quiero que sean salvos. Jonás, hermanos, o el nombre de Jonás, ¿sabe lo que significa? Significa paloma. Su nombre significa paloma, y esa paloma mensajera tenía que llevar un mensaje, válgame la redundancia, un mensaje de amor, de misericordia y de perdón. Tenía un mensaje, hermano, que proclamar para alzar su voz en cuello. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Arrepiéntanse, Dios les ama y quiere perdonarlos. Capítulo 3, hermanos, versículo número 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive. ¿Cómo era Nínive, hermanos? ¿Era una ciudad pequeña o grande? ¿Grande cómo? En extremo. 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. ¿Y qué hacía Jonás, hermanos? Predicaba, diciendo, de aquí a 40 días, un número interesante, 40, prueba, examen, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, hermanos, ¿qué pasó ahí? Creyeron a Dios. Uno nunca sabe el impacto, hermanos, que puede tener la palabra de Dios a ser compartida o expuesta a esa persona, y el fruto que dará en la eternidad y aún en esta vida, hermanos. Hay gente que aún puede y al llevar el mensaje, esa gente al predicarle puede creer en Dios como creyeron ellos. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia ¿hasta quién? Hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla un rey pagano, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y hasta los animales,
Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el versículo 10, la respuesta a esa pregunta: y vio Dios. Qué bonito es que Dios ve, y Dios ve lo mejor y lo peor de mí. Dios ve mis mentiras, Dios ve mi mal comportamiento, Dios también ve cuando oro, Dios también ve cuando voy a la iglesia, Dios ve cuando comparto su palabra, Dios ve cuando río y Dios también ve cuando lloro. Dios ve, y Dios vio a la ciudad de Nínive lo que hicieron. Todo lo que usted hace, hermano, en esta vida, Dios lo ve, sea bueno o sea malo. Que se arrepintieron de su mal camino. Arrepentimiento, hermanos, también va como un giro de 180 grados. Darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Un cambio de mente, de rumbo, de actitud. Y se arrepintieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ciertamente, hermanos, después, al pasar los años, la historia de Nínive fue destruida, pero en este tiempo alcanzó perdón y oportunidad y misericordia de parte de Dios. Hermanos, usted y yo, si me acompaña por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, hay más adelante en su Biblia, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo número 5, voy a leer del versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 20, dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, qué precioso. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de ¿quién, hermano? De Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es el mismo ministerio de reconciliación que Dios le dio a Jonás: ve y predica. Y es el mismo ministerio de la reconciliación que es para nosotros: ve y predica, como dice la Biblia, el versículo número 15, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, o reconciliados con Dios. Nínive, hermanos, era la capital de Asiria. Los asirios, hermanos, eran enemigos de Israel. Eran ladrones, eran crueles, lo repito, eran idólatras en extremo, al punto de sacrificar a sus hijos a sus dioses paganos. Vivían sin temor de Dios. Era una ciudad, hermanos, dice la Biblia, de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano izquierda ni su mano derecha. No eran muy entendidos, muy inteligentes, hermanos. No tenían temor de Dios en su corazón. Dicen aún, hermanos, que era una ciudad sanguinaria y asesina, una ciudad extremadamente grande. Pero aún así, hermanos, Dios le dice a Jonás: allí te quiero, levántate y ve a Nínive. Y Dios nos dice, hermanos, a usted y a mí: levántate y ve a los ninivitas, ve al mundo perdido, al mundo pecador, y pregona el evangelio. El mismo, hermanos, llamado que Dios le dio a Jonás, la misma instrucción viene siendo, hermanos, a través de la historia y de los años y del tiempo, la misma instrucción para usted y para mí: ve y predica el ministerio de la reconciliación. Jonás, hermanos, pudo ver el impacto y poder de la palabra de Dios, que hasta el rey pagano de Nínive y las personas creyeron. Le voy a decir algo, hermanos: hasta el año 2023 hay perdón y hay salvación
para el pecador arrepentido. Hay perdón, hermanos, y hay salvación para el pecador arrepentido. Aún la sangre de Cristo, hermanos, tiene el mismo poder y el mismo efecto cual en la cruz del Calvario, porque no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su gracia no acaba, su amor no termina. Su sangre, hermanos, puede limpiarlo y perdonarlo de todo pecado. Aún hay perdón, hermanos, y hay salvación. Aún, hermanos, hay perdón para el mundo. Aún, hermanos, hay perdón para el malhechor en la cruz. Aún, hermanos, hay perdón para el publicano chueco o mentiroso como Zaqueo o Mateo. Aún, hermanos, hay perdón para el perseguidor de la iglesia como Saulo. Aún, hermanos, hay perdón para el asesino como Moisés, que mató al egipcio y lo enterró. Un día, hermanos, hubo perdón para usted y hubo perdón para mí, gracias a la cruz del Calvario. Hubo salvación y perdón para Nínive. Y hay esperanza para el mundo, y esa esperanza es Cristo. Pregunta: ¿qué sucedería si Jonás no hubiera ido? No lo sé, hermano, al 100% una respuesta concreta. Tal vez Dios hubiera mandado otro profeta. Tal vez no hubiera mandado a nadie, no sé, y los 120,000, los hubiera fulminado. Pero al fin y al cabo del día, hermanos, Jonás obedeció y la voluntad de Dios se cumplió. Pero en el transcurso de esto, hermanos, hubo algunas situaciones y errores que marcaron a Jonás que pudiesen haberse evitado si hubiera obedecido a Dios a la primera. Dice Jonás, hermanos, 3:1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice el versículo 2? Si lo tiene, hermano, está despierto. Jonás capítulo 1 versículo 2. Los agarré en curva, estaban en Corintios. Jonás capítulo 1 versículo número 2. Dice la Biblia, lea conmigo por favor, hermano. ¿Sí está ahí? ¿Está despierto? Ah, seguro. ¿Sí trajo su Biblia? Bueno. Amén. Dice, leamos juntos, hermano. Jonás 1 versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. ¿A qué grado, hermanos, estaba la maldad de Nínive para haber subido hasta la presencia de Dios misma? Y el versículo 3, yo lo leo, sígame, dice la Biblia: y Jonás se levantó. Gloria a Dios, hermanos, Jonás se levantó. Qué obediente fue Jonás. ¿Se levantó para qué, hermanos? ¿Para qué? Pero se levantó. Sí, pero para huir. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis. Lejos de quién, hermanos, de la presencia de Jehová. Jonás, hermanos, cometió el error de pensar que podía huir de la presencia de Dios y esconderse de él en Tarsis. Jonás, hermanos, se embarcó a Jope para llegar a Tarsis. En el punto, hermanos, Jope, hermanos, va a Jope, se embarca para llegar a Tarsis. Y Tarsis, hermanos, era el punto más opuesto a Nínive, es decir, iba en contra de la voluntad de Dios. Tarsis, Nínive. Y Jonás se levanta, pero no para ir a Nínive, para ir a Tarsis. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová. ¿Usted cree que podemos huir de la presencia de Jehová? Jonás, hermanos, no dijo nada, como algunas veces yo no puedo decir nada, pero simplemente no obedeció y punto. Que se pierda Nínive, que se vaya al infierno. Yo soy salvo, yo soy profeta, yo soy del pueblo de Dios, yo voy al cielo. Nínive, nanáis. Algo que me llamó la atención, hermanos, checa esta palabra. Jonás capítulo 1 versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y luego la siguiente palabra. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Descendió, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellas. Pero Jonás había, ¿qué? Bajado, descendió, bajado, muy bien. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y le echaron, ¿en dónde? El mar.
capítulo 2, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, hermanos, versículo 6. ¿Cuál es la primera palabra? Descendí. ¿Cuál es el común denominador en esto, hermanos? Descendí, bajé. Jonás, hermanos, se embarca para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. No puedes. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde de tu espíritu me iré? Dice Salmo 137 o 38, vamos a ir para allá. Jonás, hermanos, se embarca para ir lejos de la presencia de Dios. Muy bien. Y luego, hermanos, ¿qué pasa? Desciende a la azotea del barco y estaba, se echó a dormir como un marrano. Y luego, hermanos, desciende al mar, lo echaron. Y luego desciende más al del pez, más abajo del mar. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando desobedecemos a la palabra de Dios, nuestra vida va en descenso, va en declive. Cuando no obedecemos, hermanos, a la voz de Dios en algo que Él quiere que hagamos, dejemos o cambiemos, nuestra vida irá cuesta abajo, irá en descenso. Dios tratará con nosotros como trató a Jonás. Tal vez nos humillará, hermanos, pero es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Donde te encuentres, hermanos, no importa si estás en el vientre del pez, en lo profundo del mar, Dios tratará contigo para que hagas su voluntad. Pero no esperes a estar dentro del gran pez para clamar y estar a cuentas con Dios cuando puedes hacerlo afuera. ¿Qué necesidad había, hermano? ¿Qué necesidad de que Dios nos apriete las orejas y las tuercas cuando lo podemos hacer de corazón sincero para obedecerle a Dios a la primera? Jonás, hermanos, no podía huir de la presencia ni de la voluntad de Dios, como usted y yo tampoco podemos, aunque lo pensemos. Vamos al Salmo 138, por favor. Salmos capítulo 138 en su Biblia, si es muy amable, acompáñenme por favor. Salmos capítulo 138, vamos a leer versículo 7 al versículo 12. Salmo 139, Salmo 139, versículo 7 al versículo 12, por favor, acompáñenme en su Biblia. Yo lo voy a leer, mejor, hermano, escúchenme, por favor. No es que todos lo tengan para que me sigan con su vista y que vean que es Biblia, es palabra de Dios, sí, no es mi hermano, sí. Salmo 139, del 7 al 12, ¿sí lo tiene, hermano? Muy bien, yo leo, sígame con su vista, por favor. Dice la Biblia, pregunta: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, Señor, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás, hermanos, no podía huir de la presencia y de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuántos, hermanos, no quieren triste y lamentablemente huir de Dios, de su voluntad, de su plan, de su presencia, de su realidad, y quieren ir a Tarsis? Hermanos, tenga por cierto, hermano, que el diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de la presencia de Dios. Él siempre va a tener un barco listo, embarcado, preparado, alistado para que te vayas a la hamaca, para que te alejes de la presencia de Dios, porque es lo que Él quiere. Robar, matar, destruir. Él no quiere que tú hagas la voluntad de Dios ni que lo obedezcas. Y Él siempre va a tener un barco preparado a la orilla del mar para que vivas lejos de la presencia de Dios. Como Jonás, hermanos, muchas veces podemos estar dormidos, despiertos, fríos, apáticos, insensibles a la necesidad de Nínive, en las moras, en los laureles. Capítulo 1, hermanos, versículo número 5 y 6, dice la Biblia, 4, 5 y 6, Jonás, si me acompaña por favor, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios trata, Dios no puede ser burlado.
Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Fíjense nomás. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué había hecho, hermano? Había bajado al interior de la nave a predicar. ¿A qué? Se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aún faltan 4 meses para la siega. Levanta tu cabeza y mirar que los campos ya están blancos para la siega. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Romanos, hermanos, capítulo 12, versículo 11 y versículo 12 nos dice unas verdades muy importantes. Romanos capítulo 12, versículo número 11 y versículo número 12, yo lo voy a leer. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos hace 10, 20, 100 o 200 años. La noche está avanzada, hermano, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca. Cada día que pasa es un día menos en la tierra y es un día más cerca de Dios. Dijo el pastor Longoria, yo apunté varias frases de ellos, y una que dijo: nosotros podemos ser la última generación. Me queda, la última generación, pues sí puede ser. Y empieza uno a ver y a leer la Biblia y a ver en los documentales, televisión, noticias, y bueno, dice, cuando ves la higuera, ¿verdad? Y bueno, y ves a Israel, el reloj profético de Dios, y ves, bueno, ¿qué tal si sí? Es hora de levantarnos del sueño, como Jonás. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque podemos afectar a los marineros, podemos afectar a los demás por nuestros errores y nuestras malas decisiones, por la necedad de pensar que podemos huir lejos de la voluntad y presencia de Dios. Otros, hermanos, pueden sufrir el daño por mi causa, por mi desobediencia al Padre. Y usted, hermanos, puede decir como Jonás, el versículo número 12 de Jonás, hermanos, capítulo 1, versículo número 12. Jonás, capítulo número 1, versículo 12, hermanos, si lo tiene ahí, léalo por favor, mientras yo llego. Jonás, capítulo 1, versículo número 12, si lo tiene. Ahora, léamelo por favor. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Le preguntan los marineros. Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y luego dice esto: porque yo sé. O sea, dice, yo sé. En veces, disculpe la expresión, hermanos, no podemos hacernos locos. Yo sé, o sea, yo sé. ¿Por qué me está pasando? Yo sé que por cabezón, yo sé. ¿Sí? Pero ¿de qué sirve que sepamos si no lo hacemos? Dijo Jonás: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Nuestras malas decisiones, hermanos, consciente e inconscientemente, queramos o no, podemos afectar a los demás. Un padre que decide irse de su casa, de su familia, ¿acaso no afecta a su esposa y a sus hijos? Un hermano que se va de la iglesia por tal o cual motivo, razón, lo que sea, ¿acaso no nos pesa, no nos duele? Sí. Dijo Jonás, que yo sé. Sabemos muchas cosas por años, pero ¿cuánto de lo que sabemos hacemos? Una palabra mágica de los jóvenes es esta: yo sé.
ya sé, yo sé, cuando yo no sé nada. Ayer o antier platicaba con la hermana Silvia unas preguntas tocante a mi bebé. ¿Sabe por qué? Porque no sé. No sé, cambié a Keren, me tocó Keren, nació en Montemorelos y le compraba lana a Nuno y le cambiaba pañales a como Dios me daba licencia, se los ponía al revés, ¿verdad? Y ahí hacía cosas, pero ahora con mi bebé no sé algunas cosas. Y ahora cuando llora, hermano, digo, algo me duele hasta el alma. Digo, ¿qué tiene? Que me siento impotente, no quisiera que llorara. Y padre, que no se le pare un zancudo y que no me le digan. Y no sé muchas cosas. En realidad, hermanos, lo vil, lo necio y lo menospreciado es lo que escogió Dios porque no sabemos. Pero en Cristo sí sabemos y sí podemos. Hermanos, no huya de la voluntad de Dios, porque es lo mejor para ti. Acéptala. Si no la aceptas, los demás lo ven, lo saben y se cuestionan como estos marineros. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ya no va a la iglesia? ¿Por qué ya no sonríe como antes? ¿Por qué ya no está con su familia? ¿Por qué se ve diferente? ¿Por qué ya no hay brillo en sus ojos? ¿Por qué ya no sale con su Biblia? ¿No será que estamos huyendo de la voluntad de Dios? Y los marineros ven y saben. Dice un dicho que no podemos tapar el sol con un dedo. Termino, hermanos. Jonás pensó que había pagado su pasaje y el capitán del barco pensó lo mismo, pero ambos cometieron un error. El pasaje más caro en la vida que se paga es cuando navegamos lejos de la voluntad y de la presencia de Dios. Entonces sí pagas un precio, porque la paga del pecado es muerte. Qué triste, hermanos, es navegar lejos de la voluntad y de la presencia de Dios en esta vida. Eso sí es peligroso. Gloria a Dios, hermanos. Capítulo 3, versículo 1, termino. Acompáñenme con su vista. Jonás, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Léalo conmigo, por favor, y vamos a terminar. Jonás, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Leamos juntos, hermanos. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: vino palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez, diciendo, ¿qué le dijo? Fíjense, versículo 2, levántate y ve a Nínive. Y el capítulo 1, versículo 2, ¿cuáles son las palabras? Levántate y ¿qué? La instrucción es la misma, la instrucción no cambia. El amor de Dios por las almas no cambia. El amor a Dios por Nínive no cambia. Su palabra no cambia. El Espíritu Santo no cambia. Jesucristo no cambia. La salvación por gracia no cambia. No cambia. El que cambia malamente, para bien o para mal, es uno. Pero la instrucción es la misma. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje del Evangelio. El mensaje que yo te diré. No mi mensaje, su mensaje. Qué bonito, hermanos, es ver que hay un Dios de oportunidades. Por segunda vez. Segunda oportunidad. A ver, otra vez, borrón y cuenta nueva. Ve. Gloria a Dios, hermanos, porque Él es un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. En una ocasión, hermanos, Jesucristo caminando se topó con una higuera. Y esa higuera, Él fue a buscar algo y fue a buscar fruto. Y cuando miró esa higuera y le expulgó, hermanos, ahí, y ¿sabe qué? Pues no encontró nada. ¿Y sabe qué quería hacer? Dale tijera. Y luego el labrador, el Espíritu Santo ahí representado, dice: hey, tranquilo, déjala un año más, Padre. Un año más déjala. Deja que yo la abone, la riegue, la pode, le ponga fertilizante. Déjala un año más, un año nomás, Señor. Y si en un año más vienes tú y buscas fruto y no lo hayas, ahora sí dale tijera. Hermanos, ¿no será que Dios nos dejó este año más como oportunidad, como a Jonás, de ir a Nínive y pregonar contra aquella gran ciudad? Como era Nínive, sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, enemigos del pueblo de Dios.
La gente, si no es amiga, es enemiga de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Y nos da otra segunda oportunidad. Y nos dio este año. Y viene a la higuera a buscar fruto. Y a lo mejor nos dejó este año más. ¿Qué si Jesucristo viniera? ¿Hallaría fruto? Al final del libro de Jonás, hermanos, Jonás obedece y Nínive alcanza perdón, misericordia y salvación. Hermanos, no tratemos de huir de la presencia de Dios. Obedezcamos a la primera, a la voz de Dios, para no sufrir consecuencias catastróficas para nosotros o para los demás. Y vayamos a Nínive, que haya gran ciudad, que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda ni su mano derecha, y que cada uno, como los marineros, clama a su Dios, pero ni uno salva, solamente Jesucristo salva. Hermanos, vamos a orar. Dios bendito, en esa hora de la noche, Padre, una vez más llegamos delante de tu presencia, porque siendo enemigos tuyos fuimos reconciliados a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que de ambos pueblos, Señor, hiciste uno, derribando, dice, la pared intermediaria de separación. Dios, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias porque dice ese hermoso himno, alcancé salvación. Gracias, Padre, ahora somos salvos. Y sería egoísta de mi parte, Señor, quedarme con ese mensaje y no ir a pregonar como Jonás, que de aquí a 40 días, de aquí a 40 años, de aquí a 50 años, este mundo será destruido y solamente Cristo salva. Padre, tu sangre tiene el mismo poder y la misma autoridad para perdonar pecados que hace 2000 años atrás. Tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por eso, Dios mío, que en el nombre de Cristo te pido que nos ayudes a levantarnos y no a huir, sino a levantarnos y a ir a donde tú nos has mandado. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, no hay música, no hay piano, pero sí está Cristo y sí está su palabra. Si Dios ha hablado a su vida, a su corazón, ¿por qué no toma un tiempecito, un momento, con sus ojos cerrados, con su cabeza inclinada, y ora a Dios? Y le pide que le ayude a ser obediente a su palabra. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Cuántas veces ha venido la palabra de Dios a Misael? ¿Y cuántas veces la he desobedecido? ¿Cuántas veces ha venido la palabra de Dios, hermanos, a tu vida en cierto o tal aspecto y no le has obedecido? ¿No sería tiempo ya antes de terminar el año ponernos a cuentas con Dios y tomar la firme decisión de ser hijos obedientes? Ore, hermano, a Dios. Después me voy a unir con usted en una sola oración. Dios bendito, una vez más llegamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre, a recordar que, como dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde de tu espíritu me iré? Si fuera a los cielos, ahí estás tú. Padre, ayúdanos a entender que es una necedad el tratar de huir de tu voluntad, de tu presencia, porque tú estás en todo lugar. Tú lo llenas todo y en todo. Padre, ayúdanos por favor a ser hijos obedientes y fieles a tu palabra, porque es cuando entonces, Señor, podremos dar fruto, y no solamente fruto, sino mucho fruto, y un fruto que permanezca en Cristo, porque todo es por ti y para ti. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.